Jesucristo. God bless each of you. Dios bendiga a cada uno. Today we have the privilege of talking about the love of God. En este día tenemos el privilegio de hablar sobre el amor de Dios. We love God because He first loved us. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Today we're going to talk about the divine love of God, Y en este día vamos a hablar sobre el amor divino de Dios. the agape love of God, El amor ágape de Dios, seen in His passion of Christ. visto en la pasión del Señor Jesucristo. There are 16 steps, Hay 16 pasos and Lord willing, we're going to probably have to divide this message into 3 different parts. y lo más probable es que tengamos que dividir este mensaje en 3 partes. But today we're going to begin. Pero en este día vamos a comenzar. The structure of this message comes from 1 Corinthians 13. Y hablar sobre la estructura de este mensaje que está basada en 1 de Corintios 13. So it starts in verse 4 Comenzando en el versículo 4 and it goes to the first part of verse 8. y llega a la primera parte del versículo 8. But let's begin with a word of prayer. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Heavenly Father, we're so grateful for your love Padre Celestial, estamos tan agradecidos por tu amor and for the beauty of this message. y por la belleza de este mensaje. Not the information in this message, No la información but del the mensaje, life that you lived to show us this message. sino por la vida que tú viviste para mostrarnos este mensaje. We ask, Holy Spirit, that you reveal to us who Jesus is. Pedimos, Espíritu Santo, que tú nos reveles quién es Jesucristo, You convict us of our need for your love, que tú nos convenzas de nuestra necesidad de tu amor and you show us the divinity of your love. y que nos muestres la divinidad de tu amor. Open our eyes and our ears to hear, Abre nuestros ojos y nuestros oídos para oír and we give you glory for all that you do. y te damos gloria por todo lo que haces. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. This is a really beautiful message. Este es un mensaje muy hermoso. And the Bible says that there are 3 things that remain: En la palabra el Señor nos dice que hay 3 cosas que permanecen: faith, hope, and love. fe, esperanza y amor. We know the greatest of these is love. Y sabemos que la mayor de estas es el amor. The love of God is absolutely a divine love, El amor de Dios es un amor divino, absolutamente. and it's completely different from a human, selfish love. Y es completamente diferente al amor humano que es egoísta. So as we approach this message today, Entonces, al enfocarnos en este mensaje en este día, we have to recognize that it's absolutely characteristic of a divine God. debemos darnos cuenta que es una característica solamente de Dios. We're going to read 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 8. Vamos a leer 1 de Corintios 13, del 4 al 8. My prayer is that the Holy Spirit really reveals to us through the example of Christ Y mi oración es que el Espíritu Santo nos revele a Cristo through these, not only through the list on these verses, no solamente a través de la lista de versículos, but we're going to see all of the consecutive steps in Jesus' passion. sino también viendo todos los pasos consecutivos de la pasión del Señor Jesucristo. So let's begin reading 1 Corinthians chapter 13, and we're going to read verses 4 to the first part of verse 8. Vamos a leer entonces 1 de Corintios 13, empezando en el versículo 4 a la primera parte del versículo 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no obra sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor nunca deja de ser. Okay, that's in English. It doesn't say that it doesn't ever stop existing. It says that it never fails. Y la última parte que leímos en el versículo 8 en inglés no dice que el amor nunca deja de ser o deja de existir, sino dice el amor nunca falla. It also means in the Greek it never falls away or it never drops off. En el griego también significa que nunca cae o nunca, Fall or drops off. o sí, pues nunca se cae. Okay. So let's go back to verse 4, and there are 16 different steps. Entonces regresemos al versículo 4 y vamos a comenzar los 16 pasos que hay. The first one is that love is a long suffering or suffers long. El primero es que el amor es sufrido o que sufre largamente. The example that we're going to see in Christ, we're going to see in Matthew, Mark, and Luke primarily. Y los ejemplos que vamos a ver en cuanto a Cristo están en Marcos, Lucas, Matthew, Mark, and Luke. Mateo, Marcos y Lucas. We will go to John every once in a while. Y a veces vamos a ir a Juan en estos pasos, But if you have your Bibles, pero si tienen sus Biblias, we're going to look in Scripture in Matthew chapter 26, vamos a comenzar viendo la escritura en Mateo 26, Mark chapter 14, Marcos 14 and Luke chapter 22. y Lucas 22. And we're going to go step by step. Vamos a ir paso a paso. So, love is long suffering. Entonces, número 1, el amor es sufrido. We're going to see this in what Christ experienced when he was in Gethsemane. Vamos a ver esto en la vida del Señor Jesucristo, como lo experimentó al estar en Getsemaní. So we're going to read together Matthew chapter 26. We're going to read verse 30, and then we're going to read 36 to 46. Vamos a leer entonces Mateo 26. Primero vamos a leer el versículo 30 y después del 36 al 46 en continuidad. Mateo 26, 30. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: Sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díceles: Dormid ya y descansad. Ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ha llegado el que me ha entregado. Here we see the beginning of the passion of our Lord. Aquí vemos el comienzo de la pasión de nuestro Señor. And we see that it's a threefold experience that the Lord has in Gethsemane. Y vemos que Él tiene una experiencia tripartita o triple en su experiencia en Getsemaní. He takes all of the disciples to the garden. Lleva a todos los discípulos al jardín. He takes them to a certain place and he says, okay, you stay here. I'm going to go farther. Y los lleva hasta un determinado lugar y Él dice: voy a ir más adelante. He takes his 3 most trusted disciples a little further. Y se lleva a sus 3 discípulos en los que más confiaba o los más cercanos un poquito más adelante. Peter, James, and John.
Pedro, Santiago y Juan. He takes them farther into the inside of this garden, and he says, okay, you guys stay here and you're going to watch for me. Y entonces los lleva más adentro en el jardín y les dice, quedaos aquí, velad y orad y cuidar en lo que estoy allá. He says, I'm going to go a little bit farther and I'm going to pray to my Father. Voy a ir más adelante y voy a orar a mi Padre. And so we see that love is long-suffering Entonces vemos que el amor es sufrido, because Christ in the Spirit knew that his time had come. porque Cristo en su espíritu sabía que su tiempo había llegado. He realized that the hour of suffering for him was about to begin. Y se dio cuenta que la hora de su sufrimiento había comenzado. And even though his disciples showed a lack of love and lack of faithfulness, Y aunque sus discípulos mostraban falta de amor y falta de fidelidad, he knew what was going to happen beforehand. él sabía qué era lo que iba a pasar de antemano. And so here we see that not only did he ask them one time, but three times. Y aquí vemos entonces que les pidió no una vez, sino 3 veces. And we also see that in the soul of Christ, there was his desire to do the will of the Father. Y vemos cómo en el alma del Señor Jesús estaba el deseo de hacer la voluntad de su Padre. So let's look at the 3 things that he says. Veamos las 3 cosas que nos dice. It says that he began to be, in verse 37, he began to be very sorrowful. Dice el versículo 37, la segunda parte, y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. And he says, I am exceedingly sorrowful, even to death. Y dice el 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. In this moment, he was looking for loyalty. He was looking for support and love. Y en este momento el Señor está buscando apoyo, está buscando lealtad. And he never found it. Y no la encontró. Have you ever had a very dark moment in your life ¿Has tenido algún momento muy oscuro en tu vida that you look for someone to support you or be by your side? en el que tú buscas a alguien que esté a tu lado And you can't find it. y no lo puedes encontrar? And we see in the example of Jesus right here, Y vemos en el ejemplo de Jesús aquí. he's opening up his heart and he's telling them directly, my soul is extremely sorrowful. Aquí Él está abriendo su corazón y les está diciendo, mi alma está muy triste, Even to the point of dying. hasta la muerte. And his disciples showed no empathy and they weren't able to even pray for a short period of time. Y sus discípulos no le muestran ninguna empatía y ni siquiera pudieron orar el tiempo. But Jesus wanted to show us what it was like to suffer long. Pero aquí el Señor Jesús lo que nos quería mostrar es que el amor es sufrido. Verse 39, he says to his Father, my Father, if it is possible, let this cup pass away from me. Nevertheless, it's not my will, but yours. Y el that needs to be 39 done." dice, y orando, postró su rostro diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. The love of Christ is not focused on his own will, but the will of his Father. El amor del Señor Jesús no estaba enfocado en su voluntad propia, sino en la voluntad de su Padre. He, after that, went to the disciples and they were asleep and asked them, couldn't you stay up 1 hour? Entonces regresa a sus discípulos después de esa vez y les dice, ¿no pudisteis velar 1 hora? He says, really, I know that in your spirit you're willing, but your flesh, it's weak. Y les dice, yo sé que su espíritu está dispuesto, pero su alma es débil, está enferma. We see as he is suffering and as he's entering in to realize what the passion is going to mean. Y entonces vemos cómo él se está dando cuenta que lo que está empezando, esta pasión que está comenzando,
y se da cuenta lo que va a significar. After this first meeting, he goes back to pray a second time. Entonces, después de esta primera vez que regresa, va una segunda vez a orar. And in verse 42, he says, Father, if this cup may not pass away from me, except that I drink it, may your will be done. Y le dice a su padre, si este paso no puede pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. The first time he's giving the option of the Father, knowing that whatever the Father could do is the best. Y en la primera parte, él le dice al padre acerca de tomar el vaso, pero sabiendo que el padre sabe qué es lo mejor. And he has the trust of a son toward the Father. Y tiene la confianza de un hijo con su padre. The second En su padre. The second time he's praying, Pero la segunda vez que está orando, he realizes, okay, if you can't do your will without me not drinking this, your will be done. y en esta segunda vez él dice, ok, si esto no puede pasar sin que yo beba este vaso, entonces hágase tu voluntad. In verse 44, it says he went away. They were asleep, and then he went for a third time, and he told the Father the same words. Entonces en la tercera vez que él deja a sus discípulos y se va a orar, él dice las mismas palabras. He's long suffering, and he didn't even wake up the disciples the second time. Él está sufriendo y ni siquiera despierta a sus discípulos esa tercera vez. After the third time he comes back, verse 45, he said he came to the disciples, and he said, okay, sleep now, take your rest, because the hour is at hand, and the Son of Man is to be betrayed into the hands of sinners. Entonces esta tercera vez él regresa y ya les dice descansar porque el tiempo ha llegado y es hora de que yo sea entregado. In other words, he's very gently telling them, okay, you failed the test. En otras palabras, él está diciendo a sus discípulos muy gentilmente, fallaron la prueba. You didn't overcome temptation, and you didn't overcome your flesh. No vencieron la tentación y no vencieron a su carne. It says, rise and let's be going, because the person that's going to betray me is here. Y les dice, levantaos, vámonos, porque la persona que me ha entregado está aquí. So the Lord is long-suffering, and we see that the example that he gave and the victory that he shows is through prayer with his Father. Entonces vemos aquí que el amor es sufrido y vemos que la victoria del Señor Jesucristo está aquí en presencia de su Padre, cuando está hablando con su Padre. My question to all of us, including myself, En oración. Y mi pregunta a todos ustedes es, if love is long-suffering, si el amor es sufrido, when we are suffering, cuando estamos sufriendo, do we go to the Father in prayer? ¿vamos al Padre en oración? Is our reaction with love? ¿Es nuestra reacción en amor? Or in the midst of suffering, are we just complaining and bickering and being showing a wrong reaction? ¿O nosotros nada más nos estamos quejando y murmurando y no mostramos amor? Through the divine love of Christ, A través del amor divino de Cristo, he never reacted incorrectly. Él nunca reaccionó And in the midst of great suffering and anguish, de manera incorrecta. Y en medio de un gran sufrimiento, he said, Father, your will be done, not mine. Él le dijo a su Padre, tu voluntad sea hecha, no la mía. Every time we do our will, Cada vez que hacemos nuestra voluntad, it's an act of selfishness and rebellion. es un acto de egoísmo y rebelión. Every time Jesus was walking in love, Cada vez que Jesús estaba caminando en amor, he was long-suffering, and he was denying himself to do his Father's Él will. estaba sufriendo y negándose a sí mismo para hacer la voluntad de su Padre. And this is only the first step. Y este solo es el primer paso. The second step in verse 4 of 1 Corinthians 13 is that agape love is kind. El segundo paso en el versículo 4 es que el amor ágape de Dios es amable.
Back at Matthew chapter 26, Regresando a Mateo 26, we're going to read now verses 47 to 54. hermanos, en la Biblia dice es benigno o amable. Entonces, regresando a Mateo 26, versículo, 47 to 54. del 47 al 54. We see in the Mount of Olives, Lo vemos aquí en el Monte de las Olivas, here at midnight, a medianoche. the story that's unfolding. Vemos la historia que se está desarrollando. Go ahead and read verses 47 to 54. Mateo 26, 47. Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino y con él mucha gente con espadas y con palos de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, aquel es, prendedle. Y luego que llegó a Jesús dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del pontífice, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirían las escrituras que así conviene que sea hecho? This is an amazing story. Esta es una historia fantástica. One man that he had been walking with for 3.5 years, Un hombre con el que había caminado por 3 años y medio knowing that he was going to be betrayed by him. y sabiendo que este hombre le iba a traicionar. And even knowing that he was going to betray him, Y aún sabiendo que le iba a traicionar, we see his reaction. vemos su reacción. In verse 50, En el versículo 50 he says to Judas, friend, le dice a Jesús, amigo, why did you come? ¿a qué has venido? He knew why he had come. Él sabía a qué había venido. We knew that he knew that they were arriving before they had been there. Él sabía que iban a llegar aún antes de que llegaran. We know that we've heard the story of Judas's kiss. Hemos escuchado la historia de Judas cuando le da el beso. When we think of a kiss, we think of Judas's kiss as the most blasphemous of all kisses. Cuando pensamos en el beso que Judas le dio a Jesús, pensamos en un beso que fue la peor blasfemia de este mundo. Because the purpose of the kiss was to condemn him and have him arrested and sent to his death. Porque el propósito de ese beso era condenarlo, que lo tomaran y que lo sentenciaran a muerte. And he was completely innocent. Y Cristo era completamente inocente. And so probably anybody else that would be in Jesus' shoes, we could see, well, I'm sure at one time or another they deserved it. Porque cualquier otra persona podríamos decir, bueno, a lo mejor lo merecían, But not Jesus. He was perfect. pero no Cristo. Él era perfecto. And he didn't deserve to be kissed that way. Y no merecía que lo besara así. But love is kind. Pero el amor es benigno. And Judas came and it was as if he hit him in the face, but he kissed him. Y Judas llegó y era como si le hubiera golpeado, pero era un beso. His reaction was, hello, friend. Y su reacción fue, amigo. And we also see that because Peter had not prayed, Y vemos que como Pedro no había orado, his flesh took over. su carne tomó posesión de sus acciones. His spirit was willing, but his flesh was weak. Su espíritu estaba dispuesto, pero su carne era débil. And when he was there completely sleepy, he grabbed a sword. Y así como estaba medio adormilado, agarró su espada. He drew his sword and he struck the servant of the high priest and cut his ear completely off. Él desenvainó su espada y le cortó la oreja al siervo del pontífice. And the interesting thing is that Jesus says, no, love is kind. Pero lo interesante es que el Señor Jesús le dice, no, el amor es benigno, amable. Peter is thinking that he's defending Jesus.
Pedro piensa que está defendiendo a Jesús Jesus doesn't ridicule Peter, y Jesús no lo ridiculiza. but our works of flesh never substitute the works of the Spirit. Pero las obras de la carne jamás sustituyen la obra del Espíritu. And Jesus, in a very kind way, talks to Peter and he says, "Can I pray to the Father and he could presently give me more than 12 legions of angels to defend me?" Y le dice a Pedro, ¿qué no sabes que yo podría orar a mi Padre y él me mandaría 12 legiones de ángeles? And so we see that Jesus is telling Peter directly, Vemos como el Señor Jesús le dice a Pedro directamente, if you fight with a sword, you will die by the sword. si peleas con espada, si matas a espada, vas a morir a espada. And the interesting thing about it Y lo interesante de esto is another act of kindness. es otra acción de amabilidad. He picks up the ear Nos imaginamos que recoge la oreja and he puts it back on the head of the servant of the high priest. y la pone de regreso en el lugar de donde debe estar en el siervo del And he pontífice touches and heals it by his divine power. y lo toca y lo sana con su poder divino. So the enemy had come to take him and does take him. Y el enemigo entonces había venido a tomarle y lo toma. And they do arrest him and they do take him to judgment. Y lo arrestan y lo llevan a juicio. But that servant of the high priest, I wonder what he was thinking after his ear was removed and then put back on. Pero me pregunto qué es lo que pensó el siervo del pontífice después de que le cortan la oreja y el Señor Jesús se la sana y la repone. Do you think he believed who Jesus was later on? ¿Creen ustedes que él creyó en quién era Jesús después? I don't know. No lo sé. But love is kind. Pero el amor es benigno. Let's look at Luke chapter 22. Vayamos a Lucas 22. Read verses 47 to 51. Del 47 al 51. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron, Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, dejad hasta aquí, y tocando su oreja, le sanó. So here we have the actual verse that Jesus touched him and he healed him. Aquí tenemos el versículo exacto donde nos dice que el Señor Jesús tocó su oreja y la sanó. We're going to put the outline of the whole sermon, we're going to put it on the website. Vamos a poner el bosquejo completo del mensaje en el sitio, en la página, And we're going to put it in English and in Spanish y lo vamos a poner en inglés y en español so that you can meditate on this, because it really is a message that needs meditation on God's para Word. que ustedes puedan meditar en este mensaje, porque es un mensaje que verdaderamente necesita ser meditado en, que se medite en él. But love is kind. El amor es benigno. Let's go to number 3. Vayamos al número 3. Number 3 in verse 4 as well, it says, love does not envy. Nos dice en el versículo 4, el amor no tiene envidia. Many times we envy other people. Muchas veces envidiamos a otra gente. And the Lord is here to show us that that is not true divine love. Y el Señor está aquí para decirnos que ese no es un amor verdadero. True love does not envy. Porque el amor no tiene envidia. So Jesus went from the Garden of Gethsemane and he was being arrested. Entonces, el Señor Jesús empezó en el jardín del Getsemaní, sigue avanzando y es arrestado. And now he is taken to
trial. Y entonces ahora lo llevan a juicio. Let's go to Matthew chapter 26. We're going to read verses 56 and 57. Mateo 26, 56 y 57. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás, pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. It was 55 and 56. Did you read? You read 56 and 57, I think. Versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como al ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Let's go to Mark chapter 14, verses 48 to 52. Marcos 14, 48 al 52. Y respondiendo Jesús les dijo: como al ladrón habéis salido con espadas y con palos a tomarme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me tomasteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces dejándole todos sus discípulos huyeron. Empero un mancebillo le seguía cubierto de una sábana sobre el cuerpo desnudo, y los mancebos le prendieron, mas él dejando la sábana huyó de ellos desnudo. And now let's read Luke chapter 22, just 52 and 53, I'm sorry. Ahora Lucas 22, 52 y 53. Y Jesús dijo a los que habían venido a él, los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del templo y los ancianos: ¿como al ladrón habéis salido con espadas y con palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. So we see that Jesus has a little speech with all the people that are very important. Entonces vemos cómo el Señor Jesús tiene un pequeño ¿cómo se dice speech? Discurso? Speech? Un pequeño discurso, perdón hermanos, un pequeño discurso con todos los que estaban en eminencia, los que lo presentan. There's a big crowd of people. Hay una gran multitud de gente, The chief priests, y está el príncipe de los sacerdotes, the elders of the los temple, ancianos del templo, the temple guards, los guardias del templo, as well as just a crowd of people that are looking. así como solo gente que está observando. So when he's discussing with all these very important people, Entonces, cuando está discutiendo con esta gente importante, do you think that he was envious of their authority or their power? ¿creen ustedes que él tenía envidia de su poder? Not at all. No, para nada. He knew from where authority and power comes from. Porque él sabía de dónde venía el poder y la autoridad. But it's very obvious Pero es muy obvio that all the people that had taken him in the garden and arrested him, que la gente que lo había tomado y lo había arrestado en el jardín, and the ones that are about to put him on trial, y aquellos que están a punto de ponerlo a juicio, these are the religious leaders. eran los líderes religiosos. And they were envious of his power. Y ellos sí tenían envidia de su poder. What is his reaction to them? ¿Y cuál es su reacción? He doesn't defend himself. Él no se defiende, He doesn't try to pull himself away. él no trata de quitarse o desatarse, He doesn't even try to ask for legions of angels to come. y ni siquiera pide a las legiones de ángeles que vengan. He recognized the sovereignty of God. Él reconoce la soberanía de Dios He knew that the prophetic word was being completely fulfilled. y él sabía que la palabra profética estaba siendo completamente cumplida. And we read and we see that we read that he's telling these guys, this is your hour, the hour of darkness. Y vemos como dice en Lucas, esta es su hora, la hora de la oscuridad.
So that was in verse 53, I'm sorry. Esto fue en Lucas 22:53. He says, "This is your hour and the power of darkness." Dice, esta es vuestra hora y la hora de las tinieblas. The power of darkness. Oh. Y la potestad, de las tinieblas. So he's basically telling these religious leaders, your authority, your power is not from God, but it's from darkness. Básicamente le está diciendo a los líderes, su autoridad, la autoridad que ustedes tienen no es de Dios, sino es de las tinieblas. Let's go to chapter 18 of John. Vayamos a Juan 18. We see another very interesting fact Vemos otro hecho bastante interesante about this exact event. de este evento en particular. It says that as they answered, Jesus, read verses 4 to 6. Vamos a leer Juan 18 del 4 al 6. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y díjoles, ¿a quién buscáis? Respondiéronle, a Jesús Nazareno. Díceles Jesús, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. So, Jesus is declaring his divinity. El Señor Jesús está declarando su divinidad. So Judas has got all his little army coming to arrest him. Y aquí tenemos a Judas con su pequeño ejército viniendo a arrestarle. Jesus knows where authority comes from. Pero el Señor Jesús sabe de dónde viene la autoridad. And not the power of darkness, but the power of light. Y no la potestad de las tinieblas, sino el poder de la luz. And all he had to say is, I am he. Y lo único que tuvo que decir fue, yo soy. And they went backwards and they fell to the ground. Y ellos cayeron hacia atrás y cayeron en tierra. Also, it's interesting to say that when he said, my hour is not come, is exactly when all of his disciples, it says that they all fled and left him where he was. When the hour has not come? Or the hour He said, has my hour is not come. And while he said that, all of his disciples ran away. Y entonces dice también, mi hora, es muy interesante ver cómo dice, mi hora no ha llegado y todos los discípulos huyen. And so, love does not envy. Entonces, el amor no tiene envidia. While all the people there were trying to accuse him out of envy, Aunque todos los que estaban ahí tratando de acusarle lo estaban haciendo por envidia and they had arrested him, y lo habían arrestado, he allowed them to do that, Él les permitió que lo hicieran to fulfill prophecy, para cumplir la profecía and to give his will over to the Father's will. y para poner su voluntad a la orden de la voluntad de su Padre. But he didn't envy his authority or his power. Pero Él no envidiaba su autoridad o su poder, But like it says in Philippians, he denied himself sino como dice en Filipenses, Él se negó a sí mismo and became obedient even unto death. y se hizo obediente hasta la muerte. So this is the third point of divine love. Love does not envy. Entonces estamos en el tercer punto de el amor. El amor no tiene envidia. So now we're going to point number 4. Vamos al número 4. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 says that in English it says love vaunteth not itself. En 1 de Corintios 13:4, el número 4 dice, el amor no presume. In English it means it doesn't brag about itself. En otras palabras, que quiere decir en inglés que no presume de sí mismo, no, pues sí, no. But in Spanish it means it doesn't do something without a specific purpose. Pero en español dice, el amor no obra sin razón, o sea, no hace algo sin un propósito. And we have a really good example of this when we come to Jesus standing before Annas, the high priest, in his house. Y vemos un muy buen ejemplo cuando vemos a Cristo enfrentando o enfrente de Anás y Caifás. So let's go to John chapter 18. Vayamos a Juan 18. We're going to see this example.
Vamos a ver este ejemplo, Juan 18. First, we're going to read verses 12 to 14. Primero en los versículos 12 al 14. Entonces la compañía y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y lleváronle primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. And now let's read verses 19 to 24. Y ahora del 19 al 24. Y el pontífice preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí esos saben lo que yo he dicho. Y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así respondes al pontífice? Respondióle Jesús: Si he hablado mal, da testimonio del mal, y si bien, ¿por qué me hieres? Y Anás le había enviado atado a Caifás, pontífice. So this is a very interesting testimony about Jesus. Aquí vemos un testimonio de Jesús muy interesante. He's standing before one of the two high priests in his house. Está en casa de uno de los sumos sacerdotes. All of his people and his bodyguards, and he's got a servant there. Y están los guardaespaldas y sus siervos de Caifás. And he asked Jesus a question. De Anás. Y le pregunta a Anás a Jesús, le hace una pregunta. And Jesus answers by asking him a question. Y el Señor Jesús le responde, pero en la respuesta le hace una pregunta también. He says, I've always spoken openly before everyone. Yo hablo abiertamente delante de todos. I'm always in the synagogue. I'm always in the temple. Siempre estoy en el templo, en la sinagoga. I've never said anything in secret. Nunca digo las cosas en secreto. Why are you asking me? ¿Por qué me preguntas a mí? And so, when this happens, Y cuando esto sucede, one of his servants gets angry, uno de sus siervos se enoja. takes his hand and slaps Christ across the face. Entonces lo abofetea a Jesús en su cara. And he said, is that how you answer the high priest? ¿Por qué le contestas o así le contestas al sacerdote, al sumo sacerdote? And again, instead of reacting, Entonces aquí vemos una vez más a Jesús, en lugar de reaccionar, instead of showing pride about himself, en lugar de mostrar orgullo de sí mismo instead of doing something without reason, y hacer algo sin una razón o un propósito, Jesus answers asking again the same person with a very strange question. le responde al siervo una vez más con una pregunta en una manera muy extraña. Read verse 23. Vamos a leer el versículo 23. Si he hablado mal, da testimonio del mal. Y si bien, ¿por qué me hieres? So he's asking this man, I'm just asking a simple question and you're hitting me across the face. El Señor Jesús le está respondiendo básicamente, yo solo estoy preguntando algo obvio, ¿por qué me golpeas? If I did something evil, show me the evil. Si yo hice algo malo, muéstrame en lo malo. Jesus had a very specific purpose in his answer. El Señor Jesús tenía un propósito específico en su respuesta. And it wasn't to brag about himself, Y era que no iba a presumir de sí mismo, but it had a purpose in trying to get these people to open their eyes that what they were doing was evil. sino era que estas personas abrieran sus ojos y pudieran ver que lo que estaban haciendo era malo. Love does not brag about itself. El amor no presume de sí mismo, no hace sin razón. We can compare John chapter 18, verse 21, Podemos comparar Juan 18:21, where, go ahead and read verse 21 again. que nos dice: ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. We can compare that to Proverbs chapter 27, verse 2. Podemos compararlo a Proverbios 27:2.
Jesus was showing himself to be the object of complete humility. Y el Señor Jesús estaba mostrándose completamente humilde. It says in verse 2, "Let another man praise thee, and not your own mouth, a stranger, and not your own lips." En otras palabras, hermanos, estaba diciéndole que los otros dijeran sus cosas. Dice Proverbios 27:2, alábete el extraño y no tu boca, el ajeno y no tus labios. And Jesus was saying, I have been open and I've been direct from the day that I began my ministry. El Señor Jesús le estaba diciendo, yo he sido abierto y he dicho todo en descubierto desde el principio de mi ministerio. Ask anybody who's listened to me. Pregúntale a cualquiera que me haya escuchado. They will tell you what I've said. Y ellos te van a decir que he dicho. I've never hidden anything. Yo nunca he escondido nada. Because love, true love, doesn't have to hide anything. Porque el verdadero amor tampoco esconde las cosas. So here we see that before this high priest, Jesus is hit in the face, and they tell him, oh, you're acting like that in front of the high priest, when Jesus was the high priest. Y entonces vemos como aquí en Juan está el siervo enojado diciéndole, así le contestas al pontífice cuando que Cristo es el pontífice. Let's look at one more point today. Vamos a ver un punto más. In English it says, love is not puffed up. En inglés dice, el amor no se infla. In other words, it's not proud, it's not arrogant. Es decir, el amor no se infla. Or is arrogant. O es arrogante. So next, Jesus, the creator of everything. Y en español, hermanos, dice, el amor no se ensancha. Entonces, vamos a ver a Cristo, al Señor Jesús, el creador de todo. Let's go to Matthew chapter 26 again. Vamos a Mateo 26, una vez más, Read verses 57 to 63. del 57 al 63. Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás, pontífice, desde donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice, y entrando dentro, estábase sentado con los criados para ver el fin. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos llegaban. Mas a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el pontífice le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Pretty amazing story. Una parte de la historia increíble. Proverbs Philippians, chapter 2, verse 8 Filipenses 2:8 says that in being found in the fashion of a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Y hallado, es Filipenses 2:8, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Here he's being humbled Aquí él está siendo humillado to the degree of a common criminal. al grado de un criminal común. He's bound Está atado and he is humiliated, and he's standing before the national Sanhedrin and the high priest Está Caiaphas. atado y es llevado delante del pontífice o del sumo sacerdote Caifás. And of course, Caiaphas is all puffed up with pride, and he's there to judge Christ. Y obviamente Caifás está lleno de orgullo y está ahí para juzgar a Cristo, a Jesús. Because he's so proud of his position Él está tan orgulloso de su posición and so proudful about the authority that he had. y tan orgulloso de la autoridad que tiene. What is the reaction of Christ throughout all of this? Pero ¿cuál es la reacción del Señor Jesús en todo esto? Just like Isaiah 53, Así como Isaías 53, it says, like a sheep before the slaughter.
que dice como oveja delante de sus trasquiladores. He didn't open his mouth. No abrió su boca. And so we see an example that Christ is not puffed up at all. Entonces vemos aquí el ejemplo que el Señor Jesús no se ensancha, no se infla. Read verses, En orgullo. Mark chapter 14. Marcos 14. Marcos 14, Read verses 53 to 61. del 53 al 61. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote, y se juntaron a él todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores, y calentándose al fuego. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Mas no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concertaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir esto: Yo derribaré este templo que es hecho de mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Mas ni aun así se concertaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes algo? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Okay. Here we see the reaction of Christ, the reaction of Jesus. Aquí vemos la reacción del Señor Jesús. Before he answers the question, Antes de responder la pregunta, we see that they're accusing him of something that he had said. vemos que ellos están acusándole de algo que había dicho. It says that many false witnesses were there. They were trying to find something where they could send him to death. Pero que eran falsos testigos para poder enviarle y sentenciarle a muerte. And they used the time that he had told them that if you destroy this temple made with hands in 3 days, I will build up another without hands. Y utilizaron sus palabras de lo que él había dicho: si derribaren este templo, yo lo levantaré en 3 días. This was never a lie. Y esto no fue una mentira, Jesus didn't have to defend himself or twist his words. porque el Señor Jesús no tenía que defenderse o torcer sus palabras, They just didn't understand what he had meant. solo que ellos no habían entendido qué era lo que él quiso decir. But they used this to bring him into judgment. Pero utilizan sus palabras, esas palabras para traerlo a juicio. And he answered nothing to their accusation. Y él no contestó nada a su acusación. Luke chapter 22, verse 54. Vayamos a Lucas 22, 54. Y prendiéndole, trajéronle a la casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. So all this is, these are all different accounts of being brought to Caiaphas. Todas estas son las referencias a la parte donde el Señor Jesús es traído ante Caifás. And the pride of this high priest was what condemned him to death. Y el orgullo de este sumo sacerdote es lo que lo condenó a muerte. Many people were there bringing lies and trying to condemn him. Mucha gente había venido trayendo mentiras para poder condenarle And looking for a way to twist the words so that they could put him to death. y buscando una manera de voltear o torcer las palabras del Señor Jesús para condenarlo o traerlo a muerte. Why? ¿Por qué? Because the high priest and the elders and all the leaders of the people of Israel were filled with pride. Porque los sacerdotes y los sumos sacerdotes, el pontífice y todos en el Sanedrín estaban llenos de orgullo. And true love is not proudful. Pero el verdadero amor no es orgulloso. And while these prideful men were condemning him to death,
Y a pesar de que estos hombres orgullosos lo estaban condenando a muerte, he was showing them love and thinking about what he could do to give them the opportunity for true salvation. él estaba pensando cómo mostrarles amor y cómo darles una oportunidad para venir a la verdadera salvación. We've only seen 5 steps, Solo hemos visto 5 pasos and there are 16. y hay 16. Lord willing, next opportunity we will continue and try to advance a little bit farther. Esperemos que podamos avanzar un poquito más en la siguiente ocasión. There's a lot of juice to get from this, Hay mucho jugo que sacarle a esto and it's really beautiful study. y es un estudio muy hermoso. So take your time, Así que tomen su tiempo, meditate on each part, mediten en cada parte and I will put online all the texts that are involved so that you can meditate on all of them. y vamos a poner todos los versículos que corresponden para que puedan meditar en ellos. I trust that the Lord's going to be glorified through this. Y confío en que el Señor va a ser glorificado a través de esto. Meanwhile, Lord bless all of you. Mientras tanto, que el Señor les bendiga a todos. Amen. Amén.